Presentamos 24 horas al día. Bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las noticias en 24 horas al día. Lo vemos en la gráfica. Ya estamos a esta hora de la jornada, 13 horas, con 28 grados en la capital. Casi en los 29 estaba revisando y se pronostican 34 para esta jornada de martes, 17 de febrero por lo menos, aquí en la región metropolitana. Y vamos a comenzar este informativo con información policial. Una adulta mayor murió tras ser atropellada en las afueras de su propia casa, esto por un motochorro. El delincuente había robado un celular momentos antes del atropello. El detalle de estas y otras informaciones policiales de la jornada junto a la periodista Sofía Carrizo. Sofía, muy buenas tardes. Claro, Andrés, una situación trágica donde es atropellada esta mujer de 75 años. Pero, ¿quién es esta mujer? Ella se llama Carmen Vega, una mujer de 75 años, quien vivía hace años ahí en la comuna de Maipú, amante, de acuerdo a lo que mencionaba su familia, de los animales, donde lamentablemente es atropellada cuando literal da un par de pasos afuera de su casa por un sujeto que circulaba en una motocicleta que había sustraído segundos antes un celular. Mira, vayamos al caso porque esto podemos contarlo de manera cronológica. Comuna de Maipú, Avenida El Rosal con Teatro Municipal en una zona residencial. Fue ayer durante la tarde-noche cuando las cámaras de seguridad justamente captan el paso de las motocicletas por esa avenida hacia el oriente. Cuando avanzan, se percatan que justo iba transitando un joven manipulando su celular en la vía pública. Tranquilo. Ante esto, una de las motocicletas decide dar la vuelta, se sube al pavimento y se acerca al joven para quitarle el celular. Se lo quita finalmente y arranca, pero no vuelve a la calle, sino que vuelve ahí, sigue en el pavimento, y en esa escapada es cuando justo aparece la señora Carmen. Cuando sale de su casa es atropellado por este motochorro que ustedes se preguntarán, ¿la ayudó? ¿Se detuvo para siquiera mirar qué fue lo que pasó? No, siguió su ruta, todo esto por un simple celular. Mira, Andrés, tenemos las declaraciones por parte de la familia, quienes agradecemos obviamente el relato en este momento muy doloroso con la pérdida de su ser querido, de la señora Carmen. Pasemos a revisar lo que dijeron. Nosotros cruzamos la vereda aquí, yo llego a mi vehículo, me doy vuelta y ya no veo a mi tía. Y escucho un grito de mi hija que también estaba acá al lado y la reacción es mirar nomás y no veía a mi tía. El tipo donde la impactó aquí a la salida de su reja la lanzó como entre 4 a 5 metros con el golpe. Da 2 pasos hasta aquí y pasa la moto, pero una cosa que venía demasiado rápido, porque ninguno de nosotros escuchó algún ruido. Esto es parte de la moto, pero no sabría decirles de qué parte. Esto estaba allá en el árbol allá. Y fue a aquella entrada. Ella creo que salió a dejar un regalo a su sobrina. Claro, imagínate que en ese momento previo a este atropello ella había sido visitada por sus familiares, justamente con la joven que nos entregó este testimonio, y ellos relatan que esto fue muy rápido y también muy abrupto, porque ella es atropellada con tal impacto que queda muy herida. Bueno, el de la motocicleta arranca y las familiares en ese momento no sabían qué hacer. Incluso llamaron a la ambulancia, la trasladaron rápidamente al recinto asistencial más cercano, pero pese a todos los esfuerzos médicos, pese a que se intentó todo por mantenerla en vida, lamentablemente fallece producto de las heridas. Bueno, la familia en este caso, Andrés, ha sido bastante tajante, ¿eh? Ellos han recalcado que exigen justicia y que esto no puede quedar impune, el sujeto no puede quedar libre en el contexto de este atropello. Incluso haciendo el llamado directamente a todos los familiares, a todos los vecinos, a entregar cualquier registro que tengan, cualquier testimonio que pueda aportar en la investigación. Mira, tenemos declaraciones por parte también de la Fiscalía, pasemos a revisarlo de inmediato. La víctima fue impactada por un sujeto aún no identificado en motocicleta, quien habría robado un celular en la vía pública y en su ida atropelló a la víctima, quien falleció horas después en un centro asistencial. La Fiscalía de Primeras Diligencias instruyó
a personal SIP de Maipú, equipo que debe realizar el levantamiento de cámaras en el lugar, toma declaración de testigos de lo ocurrido y la trazabilidad del GPS del celular sustraído. Claro, ahora ya se están realizando todas las diligencias, revisando cámaras de seguridad, son vitales siempre en este tipo de casos para ir viendo la cronología de todo el hecho. Ahí vemos claramente el paso de las motocicletas que andaban en esa. Los vecinos nos mencionaban que ya andaban circulando previo, andaban buscando a alguien con el celular en la mano para finalmente quitárselo, y este delincuente tuvo la oportunidad de hacerlo, se percata de este joven, da media vuelta, se sube al pavimento, pudo haber atropellado también a otras personas, le quita, arranca solamente con el fin de que no fuera detenido quizás por algún vecino, y en esa huida atropella a la señora Carmen, quien había dado un par de pasos, o sea, ni siquiera llegó a donde circulan los vehículos, sino que estaba literal fuera de su casa cuando es atropellada. Esto pasó muy rápido, nos mencionaban, pero bueno, hecho lamentable, hecho trágico que está siendo investigado. Ya la Fiscalía ha dispuesto a la sección de investigación policial de Carabineros. Ellos llegaron ayer donde fueron recopilando toda la información para ir justamente esclareciendo esto, pero bueno, hecho lamentable, hecho trágico que ocurre ahí en la comuna de Maipú, avenida El Rosal con Teatro Municipal, zona muy residencial. Nosotros hemos ido anteriormente por otro tipo de situaciones, pero bueno, así que pasó toda esta situación y la familia, como lo mencionaba, se necesita todo el aporte posible para sumar la indagatoria para dar con el paradero del sujeto que la atropella, donde de momento aún no está detenido. Mira, vamos a seguir avanzando con la información policial y desde la comuna de Maipú nos trasladamos hasta donde nos encontramos actualmente, la comuna de Vitacura, porque se ha concretado la detención de momento de uno de los involucrados en la encerrona a la animadora de televisión y panelista Macarena Tondró durante la madrugada, en la noche del domingo en realidad, aquí en la comuna de Vitacura. El sujeto es de nacionalidad chilena, joven, 29 años, y fue detenido en la comuna de Conchalí. Recordemos que el vehículo de Macarena Tondró fue encontrado en esa comuna. Vayamos recordando el caso para la gente en su casa. Macarena Tondró venía de la playa, se dirigía a su casa y en ese trayecto se desplazaba por Américo Vespucio con la Costanera Norte para salir acá hasta la comuna de Vitacura. Fue en ese contexto que fue abordada por estos sujetos, se le ponen por delante en el contexto de una encerrona. 4 estaban dentro del vehículo, descienden 3, 2 de ellos se dirigen derechamente a la ventana del conductor, el otro sujeto se dirige a una de las puertas de atrás, con un martillo golpeaba el vehículo y a ella le intimidaron con armas. La hija, recordemos que ella venía con la hija y sus 2 mascotas. La hija de 11 años pasa al asiento delantero, se abraza con su mamá, ellas se bajan, son revisadas completas para robarle sus especies de valor, y fue en ese contexto cuando abren las puertas, lamentablemente, Andrés, una de las 2 mascotas arranca, escapa por toda esta situación y es atropellada, donde muere. Bueno, un hecho que finalmente estaba siendo investigado y sigue siendo investigado por parte de la policía, donde se logra la detención de este sujeto, quien tiene antecedentes penales por los mismos delitos. Él fue detenido en la comuna de Conchalí y cuando lo van a detener, realizan este operativo policial, se percatan que estaba oculto el vehículo blanco, el Volkswagen, el cual ellos estaban circulando, donde concretaron esta encerrona. Con ese mismo vehículo le quitaron el vehículo a la panelista de televisión. Mira, tenemos declaraciones tanto por parte de la Policía de Investigaciones y también por parte de la Fiscalía. Pasemos a revisarlo de inmediato. Las especies sustraídas generan una búsqueda y que genera una alerta principalmente, permitiendo una ubicación, a lo cual el trabajo netamente de campo permite establecer el lugar exacto donde este se mantenía. En el lugar se encontró el vehículo utilizado para cometer el delito, el cual se encontraba oculto en el mismo domicilio. Importante también destacar que en el domicilio encontramos otras placas patentes de otros vehículos también en cargo por robo. Este es uno de los 4 sujetos que participó directamente
el día domingo en el robo de la víctima en la comuna de Vitacura. Otros 3 delitos de robo también de encerrona, el robo con violencia, aparte de lo que ya señaló el subprefecto y las especies que vinculan a este imputado, existían elementos de otros delitos también en este domicilio. Ya, ¿cómo llegan a este sujeto ahí en la comuna de Conchalí? Primero, a raíz de la revisión de cámaras de seguridad, bueno, todos los peritajes correspondientes, pero además por las especies sustraídas llegan justamente al paradero de este hombre, donde finalmente lo detienen, se logra también dar con el vehículo en el cual ellos concretan esta encerrona en contra de la panelista de televisión Macarena Tondoro. Pero lo más relevante también en esto, que no es un caso en particular, sino que ellos es una banda que se dedica justamente al robo de vehículos, porque ese vehículo que encontraron en la casa del detenido, con el que hacen la encerrona, tiene encargo por robo de aproximadamente 4 días en la comuna de Huechuraba. Bueno, el sujeto, este hombre de nacionalidad chilena, 29 años, va a ser formalizado y va a pasar, a su control de detención en horas de la tarde, donde se le va a acusar del delito de robo con intimidación, donde la Fiscalía mencionaba que van a solicitar la máxima cautelar, en este caso que es la prisión preventiva, pero ojo, hay otras 3 personas por detener, donde ya la autoridad mencionaba que están todas haciendo todo lo posible para detenerlo lo más pronto posible dentro de todo lo que conlleva este caso. Sí, Sofía Carrizo con el completo reporte policial de la jornada. Muy buenas tardes. Nos movemos ahora hasta la región de Valparaíso y ponga mucha atención porque no es uno, sino que son 2. Y ponga atención, delincuentes gemelos que están atemorizando a vecinos del sector de Miraflores, bajo esto en Viña del Mar, tras una seguidilla de robos. Uno de ellos lo vemos en la imagen. De verdad, una noticia insólita por estas características, estos delincuentes gemelos. Mónica Holguín con los detalles. Mónica, buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes, así es. Como tú lo decías, no es uno, son 2 estos delincuentes hermanos gemelos, que justamente es la característica que los ha definido. Justamente a las personas les cuesta identificar cuál es cuál y que transitan acá en el sector de Miraflores bajo. Todo esto es en la comuna de Viña del Mar. Estamos hablando de un sector residencial muy tranquilo, con bastantes colegios, jardines infantiles, incluso una clínica a un costado del sector de Sporting, un sector que solía ser tranquilo, pero que ahora se ve invadido por estos sujetos que cometen distintos delitos, roban, atacan y son bastante violentos y agresivos en su trato, y que tras ser detenidos finalmente vuelven a las calles. Ellos se desempeñan acá como sapo de micro, según los que nos comentaban esta labor, este oficio en que están en los paraderos justamente vinculándose con el transporte, realizando esta tarea, y es en ese momento durante el día también donde se les ha visto robando acá en distintas riñas que ya estamos revisando también en videos de las cámaras de seguridad que han quedado registrados acá, pero incluso también no solo a locales comerciales, sino también en domicilios. Son delitos quizá de un valor económico no tan importante. Por ejemplo, sacaron en uno de los videos, se puede apreciar que lograron retirar desde el patio de una casa un aro de básquetbol que fue recuperado finalmente por sus dueños, pero imagínense lo que es para ustedes estar durmiendo 4 de la mañana, escuchar un ruido en su patio y ver un sujeto al interior de su vivienda. Así trabajan ellos juntos, además de otros sujetos que también se mantienen por estos lugares delinquiendo, amedrentando, amenazando y atemorizando. Desde luego a los vecinos que ya están cansados de esta situación, porque por lo que les decía, llaman a Carabineros, Carabineros viene, acude, también seguridad ciudadana, pero finalmente como se trata de delitos menores, de riñas o de robos que finalmente se frustran, esto queda en nada y ellos nuevamente están acá, en este sector, en esta plaza, y tienen que convivir diariamente con verlos, con que ingresen a comprar a los propios locales a los que roban. Entonces es una situación muy complicada, desde luego, para todos quienes viven en este lugar. Están completamente identificados, ya lo decíamos, son 2 hermanos gemelos. Ellos vienen acá al sector
sector y se mantienen merodeando por distintos lugares acá en el puente Lusitania y también en Miraflores Bajo. Y justamente es eso lo que está pidiendo las personas que habitan acá en el sector, que alguien tome alguna medida con estos sujetos que siguen amedrentando y atemorizando a quienes viven en este lugar. Nosotros pudimos conversar con algunos de los vecinos de acá del sector de Miraflores, locatarios que desde luego no quieren mostrar su rostro porque saben que durante la tarde o el día de mañana van a tener que enfrentarse nuevamente con ellos y por eso hacen la denuncia con mucho temor, nos cuentan, pero desde luego no quieren mostrar su rostro para no tener que quedar identificados y que estos sujetos puedan tomar algún tipo de represalias contra ellos. Los invitamos a escuchar sus declaraciones. Se han metido a los locales, se ponen a pelear en la plaza. Vecinos del sector han estado mostrando sus cámaras de seguridad, en los cuales ellos se ven que ingresan a las casas a robar. Y dentro de acá del mismo sector, personas han sufrido lanzazos, robos. Andan armados con armas blancas, a veces andan con pistolas y ya esto es constante desde casi todos los días. Estos tipos andan por aquí bajo la influencia del alcohol y con droga y por eso hacen eso y nada. Ellos siempre andan, atemorizan a la gente. El otro día uno de ellos le pegó a una chica, le robó la mercadería que andaba vendiendo. Y ahí, Mónica, me quedo con lo último que tú decías, el tema de la denuncia. Vecinos que deciden definitivamente por temor a que sufran mayores consecuencias en otro robo o venganza de estos gemelos, simplemente no denuncien. Y ese, al final, deja a la policía prácticamente ciega frente a delitos que podrían ser mayores. Claro, como son delitos menores, tú nos contabas y nos dabas el detalle, normalmente terminan en nada. Y ese es el problema, se transforma prácticamente en una suerte como de industria para este par de sujetos, para estos gemelos, que seguramente deben vivir de esto. Al final no tienen ninguna consecuencia, los vecinos por temor no denuncian y un círculo vicioso que no termina nunca. Efectivamente, es así tal cual tú lo mencionas, porque son delitos en que finalmente ellos van a tener que hacer la denuncia, llamar a carabineros. Hay algunos locatarios que incluso conversamos con ellos antes de este móvil justamente y me decían, pero ¿para qué te voy a dar una entrevista? ¿Qué voy a conseguir? Si ya ha venido tantas veces Carabineros, ha venido tantas veces Seguridad Ciudadana y los tipos siguen acá. ¿Para qué? ¿De qué me va a servir a mí darte una entrevista a ti si finalmente no hay ninguna medida? Entonces ellos se sienten totalmente desprotegidos frente a estos delincuentes y no tienen armas, herramientas para poder lograr que ellos se vayan de este lugar. Todo esto nos comentaban vecinos también, comenzó después del estallido social. Dicen que hasta ahí, según su versión, claro, era un sector tranquilo, pero después de eso se puso bastante peligroso, han habido carpas incluso en otros momentos, no ahora, que han sido retiradas de este lugar. Había un paradero acá, que también un kiosco, que se prestaba también para distintas incivilidades y ahora, bueno, está la presencia de estos sujetos que ya vimos en imágenes, son muy violentos, a veces ni siquiera roban, solamente amedrentan a las personas porque andan drogados probablemente, no lo sabemos, pero pueden andar en un estado que no es de conciencia plena. Entonces por eso finalmente terminan amedrentando a las personas o ingresando a viviendas durante la madrugada, como es esta persona que sufrió el robo de un aro de básquetbol de sus hijos en el patio. Finalmente lo recupera porque sale tras ellos y logra recuperar esto. Los sujetos lo abandonan, lo dejan botado cuando suena la alarma. Pero imagínense el mal momento, o sea, despertar a las 4 de la mañana con un sujeto al interior de su vivienda, ¿cómo sería también para ustedes? Esa es la desesperación que tienen los vecinos justamente de acá del sector de Miraflores Bajo, un sector residencial que solía ser tranquilo acá en Viña del Mar, Andrés. Ahí estamos viendo la imagen justamente del robo de este aro de básquetbol. Claro, puede parecer un robo niño, un robo de un juguete, pero en el fondo lo que cuentas tú es el control de la tranquilidad, del tiempo, de la vida de los vecinos, que no puedan salir tranquilos, que no puedan circular tranquilos, que al final el trabajo de la justicia no llegue y estos tipos puedan actuar con total desparpajo, más allá de que roben una tontera, un juguete, lo que sea. En el fondo es la tranquilidad de los vecinos y ese día a día que se ve tan trastocado. Mónica Holguín, muchas gracias por el reporte desde la región de Valparaíso. Buenas tardes. Continuamos con nuestras noticias. Un nuevo golpe sufrió la Fiscalía luego que la Corte de Apelaciones rechazara la solicitud de desafuero contra el actual gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, en el marco del denominado caso Procultura. Pamela Araya con los detalles, con el detalle. Pame, buenas tardes.
Hola Andrés, muy buenas tardes. Sí, porque con este nuevo portazo que recibe la Fiscalía de Antofagasta ya no puede formalizar a Claudio Rego, al gobernador, por los delitos que le querían imputar, que era fraude al fisco, que era malversación y también usurpación de funciones. Era, por supuesto, la apuesta que tenía la Fiscalía desde septiembre del año pasado, cuando hicieron esta solicitud al tribunal en Antofagasta. La defensa de Claudio Rego dijo, oiga, esto es en Santiago, así que traslademos la causa a Santiago. Se le dio esta posibilidad, se vino a Santiago y se estaba a la espera entonces de este desafuero, el que ya tú lo señalabas, fue rechazado de forma unánime por el Pleno de la Corte de Apelaciones. Así que bueno, el detalle de la sentencia todavía no se conoce, pero lo cierto es que los argumentos de la Fiscalía no fueron suficientes para que hubiera una respuesta a favor del Ministerio Público. Hay que recordar todo esto en el marco del caso Procultura. Lo que acusaba la Fiscalía era que acá se entregaron 1.600 millones de pesos a esta fundación de Alberto Larraín y otros también integrantes para que implementara un plan de salud mental y de prevención del suicidio llamado Quédate. Pues bien, dentro de lo que dice la Fiscalía es que esto fue por trato directo, que esto es a propósito que Alberto Larraín, el cofundador, con Claudio Rego se conocían hace más de 12 años, desde cuando el actual gobernador era alcalde de Peñalolén, y en este caso Alberto Larraín también trabajaba ahí, que son del mismo partido político, entonces de la Democracia Cristiana, que acá se concertaron, y así una serie de otros argumentos también relacionados con lo que tiene que ver con que acá se habrían puesto de acuerdo para entregar este dinero, en el que finalmente se utilizaron 600 millones y de los otros 1.000 millones todavía no se sabe, que acá no hubo una licitación de por medio. Eso es solo parte de lo que dijeron acá, además de recordar los chats en los que dicen que se menciona a Claudio Rego, que según los chats de Alberto Larraín con otros integrantes de Procultura decían que Claudio Rego estaba interesado en que se cerrara rápido este acuerdo con Procultura. Sin embargo, después acá en el Pleno llegó el momento del abogado defensor de Ciro Colombara, que echó por tierra todo esto. Primero dice que acá este dinero que se le traspasó a Procultura fue durante 5 meses que se hizo el análisis, que pasó por varias instituciones, entre ellas el Consejo Regional, que no fue Claudio Rego el que aprobó sin ninguna autorización esto, sino que señala que esto fue finalmente analizado con el apoyo del Consejo Regional, de otras instituciones que hay antecedentes, como por ejemplo que de parte del gobernador se querellaron contra Procultura, a propósito que no se sabe dónde quedaron esos 1.000 millones de pesos restantes que se habían puesto incluso en fondos mutuos, que acá también lo que se ha hecho es en todo momento estar dispuestos para la investigación, que incluso Claudio Rego abrió sus cuentas bancarias para que no hubiera ningún inconveniente, para que se pudiera indagar aquello. Otro antecedente que también decía Ciro Colombara, que acá el Consejo de Defensa del Estado no presentó ninguna acción legal contra el gobernador, por lo tanto, a juicio de la defensa no procedía el desafuero. Yo les di solo algunos ejemplos de los argumentos que se dieron aquí en la audiencia. Así las cosas, en este nuevo revés, bueno, finalmente no se aprueba el desafuero, por lo tanto, Claudio Rego no se le pueden imputar los cargos y menos ser formalizado. Escuchemos lo que dijeron el fiscal de Antofagasta y también el defensor del gobernador. Ha sido desestimada la solicitud de desafuero del señor gobernador Claudio Rego, y la sentencia será comunicada en su oportunidad, de modo que comentarios respecto a lo resuelto no resulta posible hacerlos, atendido a que no conocemos el texto de la sentencia, que una vez que sea redactada va a ser comunicada a las partes para los efectos de conocer su contenido. Nos parece que en este caso concreto hubo un error gravísimo de la Fiscalía de Antofagasta al imputar una conducta inexistente al gobernador Claudio Rego, al desprestigiarlo durante meses. Hubo filtraciones interesadas parciales, hubo un intento de demolición de su imagen, pero siempre todas las decisiones judiciales nos dieron la razón. La de hoy día esperamos a cerrar un capítulo, y evidentemente esa es una decisión que el gobernador Claudio Rego deberá tomar en su minuto. Hoy es el momento de esperar
la sentencia, el contenido, solo conocemos el veredicto, pero vamos a esperar con calma y con tranquilidad la sentencia. Sí, cuando Ciro Colombara dice es una decisión que tomará en su momento, está relacionado con que si incluso podrían tomar alguna acción legal en contra de la Fiscalía de Antofagasta, a propósito que, según dice el abogado, se dañó la imagen del gobernador. Ahora bien, ¿por qué señalábamos que esto es un nuevo revés? Porque hay que recordar que en el marco de la formalización del caso de Procultura, donde estaba Alberto Larraín, cofundador, y también otros integrantes de esta fundación, y también en este caso del gobierno regional, cuando se estableció la primera sesión en la audiencia, finalmente solo se decretó el arraigo nacional como medida cautelar. Hay uno que quedó incluso con arresto domiciliario, pero porque había llegado a un acuerdo, pero finalmente ese que llegó a un acuerdo terminó teniendo una medida cautelar más gravosa en relación a lo que es el arraigo nacional. Luego la Fiscalía apeló, llegó hasta el Tribunal de Alzada también para solicitar si es que se podían cambiar las medidas cautelares de los investigados, de los imputados en el marco del caso Procultura. Tampoco se le dio la razón en esa oportunidad a la Fiscalía, por lo tanto se mantuvieron las medidas cautelares. Y acá, por supuesto, tenían a uno de los hilos conductores, según la Fiscalía de este caso, Claudio Rego, funcionario público, por eso se hablaba del fraude al fisco, pero sin embargo, con todos los antecedentes que presentó la Fiscalía de Antofagasta versus lo del defensor, de forma unánime, les decía yo, acá no hubo votos a favor en contra, sino que unánimemente todos finalmente rechazaron la solicitud de desaforar al gobernador de Santiago. Pamela Araya, muchas gracias por el completo reporte. Muy buenas tardes. Continuamos con más información policial. En menos de 4 horas, 2 personas fueron asesinadas en la región metropolitana. En uno de los crímenes, la víctima caminaba por la calle cuando recibió varios disparos. Retomamos el contacto con la periodista Sofía Carrizo. Sofía, nuevamente buenas tardes. Claro, Andrés, y cuando estamos hablando de este caso, es un lugar bastante concurrido, el puente Recoleta, ahí en el límite entre la comuna de Santiago y, bueno, Recoleta. ¿Qué fue lo que pasó? Esto ocurre durante la tarde-noche de la jornada de ayer, cuando la víctima se trata de un hombre de nacionalidad venezolana en situación regular en nuestro país, de 37 años, una persona joven, ¿no? Bueno, en ese momento él estaba transitando por el puente Recoleta cuando de un momento a otro aparece un sujeto quien le dispara en reiteradas ocasiones. Y cuando hablo de reiteradas son al menos 10. Y de esas 10, 4 lo alcanzan en distintos puntos de su cuerpo. Él queda muy herido y el atacante arrancó. De acuerdo a testimonios de las personas, de testigos que estaban justamente en ese lugar, dicen que el sujeto que dispara habría estado al interior de un vehículo de color negro y con otras personas en su interior. Bueno, cuando ocurre todo esto, el hombre cae herido ahí en la vía pública. Si bien se hizo el llamado a los equipos de emergencia, a la ambulancia, él ya estaba fallecido. Mira, tenemos declaraciones de este caso, pasemos a revisarlo de inmediato. Escuché los disparos y corrimos a tratar de Cupuchento, o sea, uno es Cupuchento y va, ¿qué pasó? Pero no asimila lo que puede estar pasando y vimos gritos y todo. Y claro, el caballero le pusieron sus balazos a quemarropa en la cabeza, todos los impactos fueron en la cabeza y al parecer uno en la rodilla, en la pierna. Corrí a hacer CPR con el bombero, pero no pudimos hacer nada más. Y la camioneta arrancó, como le decía, por esa calle de Bellavista y los otros arrancaron caminando por acá. Se trata de un ciudadano venezolano con residencia en Chile que fue objeto de múltiples disparos, 4, y dentro de ellos en el cráneo, pierna y abdomen, y a raíz de eso resulta fallecido. La víctima habría sido abordada por una persona de sexo masculino, quien en circunstancias que se investigan le habría efectuado múltiples disparos, huyendo por Avenida Recoleta hacia el sur.
Bueno, ahí en el puente Recoleta, tal como les mencionaba en un principio, un lugar bastante concurrido, principalmente en horas de la tarde. Vamos a seguir, obviamente, pendiente de este caso donde ya hay una investigación en curso. La Fiscalía instruyó primero al equipo contra el crimen organizado y homicidios, el equipo ECO, al igual que a la Policía de Investigaciones para primero dar con el paradero del atacante, al igual que esclarecer el porqué, la motivación. Así que bueno, hecho que ocurre justamente en el límite entre la comuna de Recoleta y Santiago. Pero vamos a seguir avanzando con la información policial y desde ese punto nos trasladamos a la comuna de San Ramón, porque un hombre fue atacado con un elemento cortopunzante que le ocasionó justamente la muerte. Esto ocurre en calle El Mirador, cuando el atacante se dirigió a la casa de la víctima. Ahí él se percata que en ese domicilio estaba su expareja, la expareja del atacante. Ante esto, él decide saltarse la reja, la parte delantera de la casa, y cuando ingresa, ahí finalmente ataca a la víctima en reiteradas ocasiones con un elemento cortopunzante, dejándolo muy mal herido, incluso ahí finalmente fallece. Bueno, si bien llegaron los equipos de emergencia, lo trasladaron al recinto asistencial más cercano, allá en ese punto se constata su fallecimiento. ¿Cuál es la información que se maneja y también cuál es el vínculo entre el atacante y la víctima? Bueno, de acuerdo a lo que dicen la policía y la fiscalía, es que ellos habrían sido amigos de años. Tenemos declaraciones también en torno a esto, pasemos a revisarlo de inmediato. Llega la expareja de la mujer, quien por razones que se investigan procedió a dar distintas puñaladas en el cuerpo de la víctima, causando la muerte casi instantáneamente en el lugar. El agresor era amigo de la persona que vivía en este domicilio, eran amigos de años. Bueno, la hipótesis que se está trabajando en este momento, que sería la más fuerte, la más robusta, es de que el móvil sería algo pasional, ya relacionado a celos. Claro, esa sería una de las hipótesis por parte de la policía, de lo que maneja la fiscalía en cuanto a la motivación del atacante contra la víctima, pero bueno, hay una investigación en curso en torno a este tema, en este caso que ocurre ahí en la comuna de San Ramón, donde el atacante ataca, valga la redundancia, a la víctima con este elemento cortopunzante, y el dato que también es bastante llamativo, que ellos eran amigos de años. Claro. O sea, sí, amigos a esta altura, claramente, por el desenlace, este brutal desenlace. Sofía Carrizo, muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a cambiar completamente de tema. Esto es una excelente noticia porque Metro de Santiago inició las pruebas de seguridad para las nuevas puertas del andén en línea 1. El proyecto partió en la estación San Pablo. Recordemos que estas puertas ya están operativas en la línea 6, en la línea 3, las líneas más nuevas. Cristóbal Vera con el detalle, una gran noticia. Cristóbal, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás y cómo están? Muy buenas tardes. Tú ya lo decías, hoy se cumple un hito bastante importante para el Metro de Santiago, para el tren subterráneo y también para todos los capitalinos y capitalinas, considerando, ¿no?, los beneficios que esto traerá para la movilización de miles de personas que diariamente utilizan el Metro de Santiago. ¿Qué ocurrió? Tú ya lo decías, Andrés. Hoy se dio inicio a las primeras pruebas de apertura, también de cierre automático, completamente automatizado, de las primeras puertas de andén, que, recordemos, fueron instaladas en diciembre del año pasado en la estación San Pablo, una de las estaciones terminales de la línea 1 del Metro de Santiago. Obras que, recordemos, también comenzaron cerca de agosto del año pasado, que luego ya en diciembre se logró concretar el inicio de las obras para poder instalar ya las puertas, y luego ya ahora en el mes de diciembre de este año en el mes de febrero, bien digo, de este año 2026 se logra concretar las primeras pruebas, los primeros test de lo que es la apertura y cierre automatizada de las puertas de andén ahí en la estación San Pablo. Trabajos que van a seguir de manera gradual, paulatina, con el paso de los años hasta concretar el año 2028 la finalización de estos trabajos con las 27 estaciones
todas repletas de módulos de puertas de andén completamente, entonces para poder reforzar en primera parte lo que es los estándares de seguridad, pero también para aumentar los estándares de modernización del transporte público acá en la región metropolitana. Conversamos durante esta mañana con varias personas, usuarios, usuarias, quienes claramente agradecían este tipo de iniciativas, y también muchos de ellos nos decían que ojalá esto se replicara, pero en todas las líneas del metro de Santiago. Escuchemos. Está súper bueno. Está bueno que pusieran en esta línea, sobre todo que es como media conflictiva de repente. Me parece bien, pero no tenía la menor idea, porque en realidad soy súper poco usuaria del metro, entonces lo uso ocasionalmente, pero todo lo que sea mejorar me parece excelente. Un lujo, el metro chileno no tiene comparación, así que fantástico, va a seguir avanzando. O sea, ojalá estuviera implementado en todas las líneas. La verdad, yo lo encuentro maravilloso. Lo encuentran maravilloso, un lujo. Muchas de las palabras que se repetían, la verdad, por parte de los usuarios y usuarias con los que tuvimos la oportunidad de poder conversar acerca de este hito para el metro de Santiago. Ahora bien, ¿qué se viene a continuación? Para que lo tengamos completamente claro también. Ya está listo la instalación de las puertas de andén en lo que es la estación San Pablo, pero en solo un andén. Ojo con eso, aún falta el segundo andén, el que va de poniente a oriente. Luego, en los próximos días, se espera que comience en una primera fase, en solo un andén también en la estación contigua, que es la estación Neptuno. Posteriormente se va a terminar el segundo andén de San Pablo y luego el segundo andén de Neptuno. Y así de manera paulatina y gradual, entonces, a lo largo de los meses de este año, se irá avanzando hacia el resto de la línea. Acción que continuará también en el 2027 y por último, entonces, en el año 2028. Tenemos declaraciones también por parte del Metro de Santiago, que claramente valora que se esté dando pie ya inicio a las primeras pruebas de las puertas de andén en la estación San Pablo. Escuchemos. Estas puertas de andén incrementan fuertemente la seguridad de nuestros pasajeros, por lo tanto nos tiene tremendamente satisfechos ver cómo va avanzando. La modernización no solo incluye una mejora y una instalación de puertas de andén, sino que también va en el recambio de varios equipos, ascensores, escalas mecánicas, instalación también de mayor cámaras. Ya tenemos alrededor de 7.000 cámaras, las hemos ido modernizando desde el año 2019 a la fecha. Claro, un recambio también en los equipos, una actualización en las cámaras de seguridad, son varias cosas que se están realizando al interior del tren subterráneo, acompañado, ¿no?, de la mano de lo que es entonces la puesta en marcha de las primeras pruebas de las puertas de andén, el cierre y también la apertura de manera completamente automatizada. Ahora bien, muchas personas, usted quizás en su hogar podría estarse preguntando, ¿qué va a pasar con la diferencia de los trenes en la línea 1? Considerando que esta línea tiene trenes, bien digo, largos y también trenes cortos. ¿Qué va a pasar ahí con la operación, la funcionalidad de estas puertas de andén? Esto se lo pudimos preguntar durante esta mañana al gerente general subrogante del Metro de Santiago. ¿Qué fue lo que nos dijo? Veamos. El sistema reconoce el tipo de tren y lo que se realiza es que cuando hay un tren que es más corto, como en la línea 1 operamos con trenes de 8 o de 9 coches, no se abren las puertas donde no hay tren, entonces se mantienen esas puertas cerradas. Y porque se asocia con el sistema de señalización del tren, con el sistema de control automático que tienen los trenes. A ver, tú nos explicabas, Cristóbal, que esto, a ver, el año 26, el año 27 y el año 28, o sea, 3 años de trabajo por lo menos en la línea 1, son 27 estaciones. Primero se parte de alguna manera no toda la estación se trabaja, tú nos explicabas muy bien, primero el andén que va hacia el poniente y después el andén que va hacia el oriente, se trabaja andén por andén de alguna forma. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, claro, no tengo el dato al respecto y tú nos puedes detallar lo que pasó en San Pablo, las personas que durante el tiempo que no sé cuánto se demoran trabajar un andén en particular, ese andén o esa media estación de alguna forma no queda operativa en ese tiempo, las personas, el tren que vaya, por ejemplo, cuando se esté trabajando la estación que vaya hacia el poniente, esa estación, el tren que vaya hacia el poniente, ¿no se detiene en esa estación? Justamente, Andrés, hoy le consultamos esa inquietud porque muchas personas la pueden tener. Yo la tenía también en particular. Lo que nos decía el gerente general subrogante del Metro de Santiago es que, justamente, Andrés, no hay pausa
en el servicio, no hay interrupción en el servicio, ni de manera parcial ni de manera total. ¿Por qué? Porque el Metro de Santiago realiza todas estas obras, estos trabajos de manera nocturna, durante la noche posterior a lo que es el cierre de la operación del Metro de Santiago. Es por eso que no afecta de ninguna manera a las funciones del Metro de Santiago, así que los usuarios y usuarias pueden estar tranquilos con seguir utilizando el Metro de Santiago de manera completamente habitual, sobre todo ahora considerando esta estación en particular, ¿no? Que es San Pablo, donde ya se instalaron las puertas y donde hoy comenzaron estas primeras pruebas de las puertas de Anden, Andrés. Sí, estamos hablando de la línea más importante de toda la línea que tiene el metro, la vertebral, que es la línea 1, y ojalá, como decía una de las usuarias, eso se extienda al resto de las líneas que hoy no tienen esta tremenda tecnología. Muchas gracias, Cristóbal. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora. Y nos movemos con la información del momento hasta el norte chico de nuestro país. La pareja que se encontraba extraviada en el salar de Pedernales fue encontrada en buen estado. Buena noticia. Más información junto a la periodista Daniela Bustamante desde la región de Atacama. Daniela. Hola, muy buenas tardes. Así es, tal como lo mencionas, buenas noticias porque se encontró a las parejas que estaba extraviada desde el día sábado 14 de febrero. Esta pareja que venía de Antofagasta a pasar una tarde romántica en el Día del Amor acá en la región de Atacama. Como les comento, fueron divisados a través de esta búsqueda que se hizo por parte de carabineros en helicóptero y también a través de un helicóptero particular. Esta búsqueda dio buenos frutos, como les digo, fueron ubicados y están en buen estado, pero aún no lo rescatan debido a la extensión de estos lugares. Este rescate se va a dar aproximadamente a las 9 de la tarde y en este momento se está trasladando GOPE y también otros equipos para dar inicio a este rescate que tiene que ser de forma terrestre porque debido a las condiciones meteorológicas no pudo posar el helicóptero. Esta pareja de más de 3 años de relación, como les comentaba, llegó este sábado al salar de Pedernales a pasar una tarde increíble, pero tenían un retorno para el día domingo. Esto no ocurrió y fue por eso que el día lunes el padre de Valentina se dirigió a la tercera comisaría de Antofagasta para dar aviso de esta situación y declarar esta situación. Se dio inicio a una investigación que inició ayer de manera terrestre y hoy día se pudo confirmar movilizando los equipos, bomberos, carabineros, GOPE y, como les comentaba, helicóptero particular y también carabineros. Un rescate que dio un hermoso fruto, se encontró esta pareja, la familia estaba muy preocupada, también pudimos hablar con ellos y ahora pasamos a escuchar más información, la información que nos entregó Carabineros y también recomendaciones por parte del delegado presidencial. Alrededor del mediodía logran ubicar a estas dos personas que se divisan caminando con el vehículo enterrado en la pampa. Una carpa y que da a entender que estuvieron alojando en ese lugar y se ven en buen estado de salud. Esta información, como les comentaba, es de hace pocas horas, pocos instantes, gracias a esta búsqueda que realizó Carabineros y también un helicóptero particular. Y bueno, también les comentaba que el delegado presidencial acá de la región de Atacama entregó consejos que la gente que visite estos lugares lo haga con precaución. Estos son territorios que están en la cordillera, con difícil acceso, así que ahora obtuvimos una buena noticia, una pareja rescatada, bueno, que va a ser rescatada durante la tarde. Y siempre la recomendación, como les digo, es a visitar estos lugares con precaución. Final feliz. Daniela, muchas gracias por la información desde la región de Atacama. Muy buenas tardes. 13 horas con 42 minutos. Nos vamos a la pausa. Estaba revisando la temperatura. Ya a esta altura de la jornada, 30 grados en la capital. Se esperan 34 este martes. Caluroso aquí en la región metropolitana. La línea del metro la vemos todas operativas. Nos vamos a la pausa en 24 horas al día. Volvemos de inmediato con más noticias. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos a las noticias con información política. El presidente electo José Antonio Kast defendió su futuro gobierno de emergencia tras las críticas del ministro del Interior Álvaro Elizalde. Daniela Ruiz Tagle con todos los detalles. Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nosotros a las afueras de la municipalidad de Puerto Montt. Recordemos que el presidente electo, José Antonio Kast, se encuentra de vacaciones, último día de descanso. Esta jornada va a viajar ya a la región metropolitana. Se espera que el día de mañana retome su agenda, justamente en su llegada, que fue recibida por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright. Finalmente fue consultado el presidente electo respecto a lo que se espera para su retorno, si es que va a nombrar próximamente a el subsecretario para las Fuerzas Armadas, que recordemos es un nombramiento que quedó pendiente en lo que fue el último anuncio de autoridades. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente electo. Mucho trabajo, pero de organización. Como les decía, cuando uno va a asumir un cargo, tiene que tratar de conciliar todas las solicitudes que hay, todos los planteamientos que hay de distintas corrientes políticas, sociales, ciudadanas, y buscar presentar los mejores equipos. ¿Cuándo va a presentar su subsecretario para las Fuerzas Armadas, presidente? Pronto, pronto. Pronto, dice el presidente electo, entonces, ya en lo que es la cuenta regresiva para asumir el mando presidencial. Recordemos que el 11 de marzo ya recibe la banda presidencial y asume como presidente de la República. Mientras tanto, hay distintas preguntas desde el punto de vista político, por ejemplo, declaraciones de la actual administración, que ha tenido una relación bastante ripiosa en los últimos días, con críticas cruzadas y fueron declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, las que molestaron a el presidente electo José Antonio Kast, cuando en CNN plantea que respecto al déficit fiscal instalan un relato de país que se cae a pedazos como excusa. ¿Qué fue lo que respondió esta jornada José Antonio Kast? Lo revisamos. Yo le diría a todos, no solamente a un ministro, que tenemos problemas reales. Hay problemas de seguridad ciudadana, hay problemas aquí en la región de los lagos, de conectividad. Yo los invitaría a ir a las comunas de Puyehue, a la comuna de Puerto Octay, a la comuna de Cochamó y ver cuáles son los problemas reales de conectividad. Y tenemos un problema de gasto excesivo. Esos son números objetivos, no es algo que nosotros estemos diciendo que el gobierno nos deja una deuda. Palabras del presidente electo, José Antonio Kast, entonces quien ya esta jornada, esta tarde, viaja a la región metropolitana para este miércoles retomar su agenda en lo que ya es la cuenta regresiva para el 11 de marzo. Sí, quedan 22 días para ese 11 de marzo. Seguiremos en el día a día de las actividades del presidente electo allá en la moneda chica, que después cuando pase a la moneda grande el 11 de marzo. Muchas gracias, Dani. Seguimos con otras noticias y escuche lo que viene, realmente es impresionante. Un ladrón ingresó al Café Rosa en Viña del Mar, abriendo un forado en la pared del local. Es el segundo robo que sufren en menos de 15 días. Hans Christensen con el detalle desde la región de Valparaíso. Hans. Claro que sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, no es el primer robo que ocurre dentro de este café en el barrio poniente de Viña del Mar. Vamos a entrar para poder mostrarles también y ayudarles a graficar lo que ha estado ocurriendo, porque es el segundo robo en menos de 15 días, al menos en esta cafetería, el Café Rosa. Dicen la verdad, ya prácticamente no saber qué hacer frente a la delincuencia, porque han intentado de todo, han instalado medidas de seguridad. Allí, por ejemplo, vemos cómo está la puerta rota completamente en el minuto en que estos hombres tratan de escapar de este lugar, cuando ya habían sido sorprendidos de alguna forma. Se habían activado todos los protocolos, seguridad ciudadana, carabineros al llegar a esta zona, pero como es de costumbre y hemos visto en otros casos, además lograron salir de este lugar y todavía al menos no hay detenidos, según la información que hemos podido ir conociendo. A través de ese forado que estamos revisando las imágenes de Felipe Arancibia es donde hace ingreso al menos un hombre, que es lo que suponen los dependientes de este café. Sería la persona que ingresó hacia esta zona, de la cual no se tienen registros de cámaras de seguridad porque cortó la energía.
¿Qué es lo que sustrajo? Básicamente parte de la recaudación de la jornada anterior, aún la están cuantificando, pero nos dicen ya las pérdidas han sido millonarias porque desde diciembre a la fecha aproximadamente ya es el cuarto robo que sufren en este lugar. Tenemos algunas declaraciones de la misma cafetería, también de Villamarinos, personas que opinan en relación a lo que ha estado ocurriendo con el tema de la inseguridad y sobre todo en las madrugadas. Escuchemos. Nos preocupa bastante porque la seguridad de la comunidad, del sector, está bastante peligrosa. Al frente han robado autos también, las luces de afuera también son súper oscuras, es muy poco transitado lo que es después de las 8 de la noche el local, entonces hay mucha gente también de la calle, drogadictos, todo tipo de cosas que pasan ahí en la noche que se escapan de las manos. Bien peligroso, en todos lados, o sea, muy malo Viña. Ando así mirando atrás porque gente que anda que uno desconoce. Pero también entraron ahí, pero solamente sacaron un celular, que es el que nosotros marcamos. Pero ahora fue que entraron por acá y rompieron la pared de ahí. Y por ahí entraron porque es muy difícil con los cables y todo. Bueno, esas son parte entonces de las impresiones, declaraciones. Ustedes se pueden dar cuenta aquí que a través de este forado una persona, ¿no?, de una contextura, complexión normal puede hacer ingreso fácilmente hacia este lugar. De hecho, hay un centro de atención de salud al otro lado. Nos explicaba una de las personas funcionarias también con quien podíamos conversar y escuchábamos en las declaraciones anteriores que hicieron ingreso también a ese recinto solamente para robar un celular. O sea, imagínense el nivel de descaro, de desparpajo que tienen estas personas que finalmente lo que están haciendo es generar de alguna forma un chequeo, monitoreo de este lugar, buscar los puntos vulnerables y hacer ingreso entonces a los distintos recintos comerciales, cafeterías, centros de atención médica que están ubicadas acá en el barrio Poniente y que ya prácticamente tienen en jaque al comercio local viñamarino. Como tú lo decías, con total desparpajo. Hans Christensen desde la región de Valparaíso, buenas tardes. Y las cifras que vienen a continuación son dignas de aplauso. Ya son más de 4.000 los buses eléctricos que funcionan en la región metropolitana. Más de la mitad de la flota de la capital se encuentra operativa con este medio de transporte ecoamigable, podríamos decir. Cristóbal Alvera, retomamos el contacto contigo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claro, un hito bastante importante para lo que es la electromovilidad y el transporte público cero emisiones en la región metropolitana. Estamos hablando de que ya se superó la barrera de las 4.000 unidades de los buses eléctricos acá en Santiago. Para ser más precisos, 4.088. Justamente lo que lleva también a que de la flota total de buses en la región metropolitana, el 62% ya es completamente eléctrico. Los quiero invitar a que veamos las imágenes de Álvaro Fernández para que también podamos ver, analizar cómo es el interior de estos buses, en este caso buses Fencer, justamente, que son parte de la línea de electromovilidad para red movilidad acá en la región metropolitana. Son buses que cuentan con una capacidad hasta cerca de 90 pasajeros, con accesibilidad también bastante amplia, con entrada baja, rampa para personas con movilidad reducida, espacios preferentes, bastante importante también, e incluso con al menos 6 cámaras de seguridad en su interior. También para la comodidad de los usuarios hay puertos USB, también puertos tipo C en los asientos y aire acondicionado bastante eficiente que mantiene la temperatura al interior de estos buses entre los 20 y los 24 grados. Tenemos declaraciones que pudimos recabar durante esta mañana por parte de las autoridades, por parte del ministro subrogante de Transportes y Telecomunicaciones, valorando lo que es entonces esta meta, ¿no?, el poder superar las 4.000 unidades de buses eléctricos en la región metropolitana. Escuchemos. Con la cifra de 4.088 buses ya funcionando en nuestro sistema de red movilidad. El 62% de la flota ya es eléctrica y esperamos en marzo de 2026, cuando ya estemos fuera del gobierno del presidente Gabriel Boric, haber completado la meta de dejar el 68% de la flota de red movilidad. Claro, yo ya se los decía, este avance ha llevado a Santiago a ser referente de transporte público cero emisiones a nivel mundial, siendo la ciudad capital con más buses eléctricos fuera de lo que es Beijing en China. De hecho, también hay que recalcarlo que desde marzo de 2022 Red Movilidad aumentó en un 523% la cantidad de buses eléctricos, pasando de menos de 1.000 de estos buses a lo que se llega hoy, ¿no?, a 4.088 buses
eléctricos. Tenemos también palabras por parte de la directora de Transporte Público Metropolitano sobre este gran hito. Escuchemos. Hoy Chile es la capital con más buses eléctricos en el mundo después de la capital china, Beijing. No es en Europa, no es en América del Norte, sino que es aquí. En Sudamérica es Santiago de Chile, la segunda capital en el mundo con más buses eléctricos. 4.088 buses eléctricos los que se incorporan al sistema Red Movilidad. Claro, y eso no es todo, porque además el aumento de la flota eléctrica en la región metropolitana se ha traducido en mejoras en la contaminación ambiental y también acústica, reduciendo las emisiones de material particulado fino, pero también reduciendo el ruido ambiental, sobre todo en el eje Alameda, un punto bastante concurrido y con bastante tránsito también de buses y vehículos acá en la región metropolitana. Una noticia entonces que llega para poder impulsar a Santiago y también a ubicar a la capital de Chile como un referente a nivel mundial, convirtiéndose entonces en la segunda ciudad capital a nivel mundial, solo detrás de Beijing en China en cuanto a la cantidad, a la flota de buses eléctricos en circulación. Una tremenda noticia, lo decíamos, digna de aplaudir, Cristóbal. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con las noticias y nos vamos al extremo sur del país. Un fenómeno único se vivió en el extremo sur, lo decíamos, del planeta. La Antártica fue el escenario perfecto de un eclipse solar, mientras que en Punta Arenas no se pudo apreciar este anillo de fuego por las condiciones climáticas. Loreto Figueroa con los detalles desde la región de Magallanes. Lore, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Los saludamos desde la región de Magallanes y la Antártica chilena. Precisamente fue en este punto, en el continente blanco, donde esta jornada se pudo apreciar el eclipse solar anular. Fue específicamente en ese lugar donde se pudieron apreciar estas bellas imágenes que estamos mostrándoles en pantalla. Un fenómeno que por supuesto capta la atención de cada una de las personas. Un fenómeno donde el sol, la Tierra y la Luna están alineados y se puede apreciar entonces este eclipse. Aquí en Punta Arenas había un 1,8% de probabilidad de verlo, pero simplemente la nubosidad impidió que se pudiera apreciar este fenómeno. Escuchemos precisamente declaraciones sobre esta temática. Íbamos a ver que la Luna iba a tapar el Sol en un 1,8%. Es decir, el disco lunar, ¿no es cierto?, iba a proyectar una penumbra en la cual se iba a ver el Sol con una pequeña hendidura, ¿ya?, que iba a estar más o menos posicionado en la parte superior derecha, digamos, de nuestra visión, ¿ya? E íbamos a ver el Sol con una pequeña hendidura, ¿ya? Era un eclipse solar parcial, pequeño, pero por lo menos hubiésemos querido verlo, pero lamentablemente por el clima no hemos podido. Es complejo, básicamente. No solamente tenemos el problema de la nubosidad, que constantemente, ¿no es cierto?, hay, digamos, los cielos no están despejados completamente, y la humedad también, sino que además es, digamos, el tema del viento, el frío también. Por ejemplo, ahora estamos a casi menos de 6 grados Celsius. Por lo tanto, es bien esforzado el hecho de hacer astronomía aquí en Magallanes, pero se puede. Cuando se logra, la verdad que los resultados son maravillosos. Especialmente en la península antártica sí va a haber más o menos entre un 14-15%, y ya más hacia el polo sur sí va a haber ya más en un 100%. ¿Ya? Es un eclipse solar bastante especial porque la umbra, que es, digamos, el centro de la sombra, ¿no es cierto?, de la Luna, de que está proyectando, sí va a ver bien muy al sur, tremendamente al sur. Por lo tanto, es un eclipse bastante especial este. Eclipse solar anular que comenzó a eso de las 7 de la mañana y que perduró por algunos segundos, y ahí en el continente blanco, en la Antártica, fue donde se pudieron captar estas bellas y sorprendentes imágenes. Eso sí, hay que decirle a las personas, a los cazadores de eclipses, que para el próximo año, para el 6 de febrero del 2027, hay una nueva posibilidad de ver un eclipse. Va a estar en un 100% en Aysén y aquí en la región de Magallanes en un 80%, así que la invitación es que guarden cada uno de los artefactos, de los anteojos, para que así, de manera segura, el próximo año puedan apreciar un nuevo eclipse. Que tengan una muy buena jornada. Sean Magallanes, sean Aysén, dos zonas maravillosas de nuestro país. Muchas gracias, Lore. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía aquí en 24 horas al día. Y yo les contaba de datos que reflejan el difícil momento del empleo en nuestro país
con los meses que están demorando las personas sin trabajo en volver a encontrar un empleo. En promedio casi 7 meses, hace 2 años ese promedio era 5 meses y medio. Otro dato importante que también refleja la precariedad del mercado laboral o el difícil momento, lo reconocen incluso las autoridades, es la cantidad de despidos por necesidades de la empresa. Que este es un ítem que también refleja el momento del empleo en nuestro país. Es cuando las empresas, por diferentes situaciones, problemas de negocio, malas ventas, diferentes situaciones, tienen que, lamentablemente, tener que despedir a algún trabajador. Y este ítem, que son las necesidades por la empresa, ha crecido de manera importante durante el último año. Incluso se llega al 2025 al nivel más alto en 5 años. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado en torno a este tema. Solamente en el mes de diciembre hubo 45.000 despidos por necesidades de la empresa. Esto representa un crecimiento de 7,2% respecto a diciembre del año pasado y es el segundo mes más alto en este tipo de despidos del 2025. Si hacemos el resumen de lo que fue todo el año pasado y lo vemos en la siguiente estación, en la siguiente gráfica, entre enero y diciembre hubo 498.000, casi medio millón de despidos por necesidades de la empresa. Esto significa un crecimiento de casi 7% respecto al 2024. No solamente es el más alto en los últimos 5 años, sino que es 7% más alto respecto al 2024. Y en la siguiente gráfica les quiero explicar bien lo que yo les decía. En el fondo, en nuestro país, más o menos, si uno saca el cálculo simple, el año pasado hubo más o menos 2,5 millones de desvinculaciones. La gran mayoría, el 40%, es por un vencimiento de contrato. Personas que tenían un contrato a plazo fijo. Termina ese contrato, no se renuevan muchas oportunidades y esas personas son despedidas. Un 20% son contratos por faena. Entonces a la persona se le contrata por una faena, por un trabajo puntual, por el periodo que dure. Entonces tenemos que casi el 60% de los despidos en Chile es por vencimiento de contrato o conclusión de un trabajo. Un 18% es el ítem que yo les mencionaba, que es necesidades de la empresa, que es por otras razones. A la persona se le despide más que todo por la contingencia económica o la contingencia de esa empresa en particular. Y ese es justamente el ítem que está preocupando, el crecimiento de casi 7%. Otros, por ejemplo, un 6% de las personas que dejan las empresas el año pasado por lo menos es por renuncia y otros por otras razones un 16%. Y vamos con la última gráfica que hemos preparado para entender también el crecimiento de estas cifras. Nos remontábamos al 2020, durante la pandemia, cuando hubo 680.000 despidos por necesidades de la empresa. Después viene al 2021 una abrupta caída a 390.000, la normalización, entre comillas, de la economía, y ya se notó un crecimiento hasta los 464.000 del año pasado y estos 498.000 despidos por necesidades de la empresa del año 2025. Eso con las malas noticias. Vamos con noticias un poco más alentadoras porque ya comenzó el pago del aporte familiar permanente, más conocido como el bono marzo o ex bono marzo, el beneficio que será entregado a 1.870.000 familias. Gabriela Riquelme con los detalles a esta hora. Gaby, ¿cómo te va? Desde hoy comienza el pago de la asignación familiar permanente que entregará más de 66.000 pesos por persona o grupo familiar. En este primer tramo se le entregará al primer grupo, posteriormente se le entregará al segundo y al tercer grupo, finalizando el 16 de marzo. Ahora bien, hay grupos específicos como personas con subsidio familiar, personas con asignación familiar y familias del subsistema de seguridad y oportunidades. Conversamos con estas familias que encuentran muy beneficioso este pago. De mi grupo familiar somos 5, el papá de mis 3 hijos, Matías, David y Abigail son mis hijos y nos beneficia bastante porque en esta fecha hay gastos importantes que son los útiles escolares, el uniforme, así que me viene súper bien el bono. Para nosotros es un aporte súper importante, obviamente en marzo que todos lo relacionamos con el tema escolar. Bueno, este pago que beneficia a las familias comienza con su automatización, donde las personas no necesitan postular ni inscribirse, tal como lo presenta la directora subrogante del IPS. Este es un beneficio automático, por lo tanto no hay que postular ni hacer ningún trámite ante el Estado. Aquí estamos hablando de más de 1.800.000 familias que van a recibir estos aportes con un esfuerzo que realiza el Estado de transferencias de 240.000 millones de pesos. Si por algún motivo no se le validó la inscripción y no se realizó este pago específico, el 16 de marzo se podrá consultar en la página aportefamiliar.cl
y recalcar que este beneficio es para grupos específicos y que el pago y el cobro se podrá realizar hasta 9 meses después de la validación del pago. Gabriela, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Vamos a dejar la economía, nos vamos con temas relacionados con la temporada estival, con las vacaciones. Miles de turistas llegan hasta Punta de Choros, en la comuna de Liguera, región de Coquimbo, para poder apreciar a los pingüinos de Humboldt. Recordemos que fueron nombrados Monumento Natural Nacional. Macarena Milla, con los detalles desde el norte chico. Maca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos conectamos desde Punta de Choros, específicamente desde el Muelle San Agustín, porque este es uno de los puntos que tiene esta localidad de la comuna de Liguera, donde salen diferentes tours para poder conocer la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt. ¿Y por qué es importante que estemos aquí durante esta jornada? Porque hace solo días se declaró Monumento Natural al Pingüino de Humboldt, una catalogación que le da mayor cuidado a esta especie que también ha estado bastante vulnerable. Incluso nos comentaban desde CONAF que en los últimos años ha ido reduciendo su cantidad por diferentes amenazas, tanto climáticas como de el hombre, y por lo mismo hoy día tenemos esta declaratoria que viene a entregarle más tranquilidad a quienes trabajan directamente con la preservación de esta especie. Así que vamos a pasar a escuchar primero ahí declaraciones de turistas que han tenido la suerte. Bueno, vienen de todos lados de Chile, pero han tenido la suerte de hacer estos tours que tienen un valor de 15.000 pesos y de poder observar a los pingüinos de Humboldt. ¿Cómo son? ¿Cómo los han visto? ¿En qué cantidades? Lo escuchamos a continuación. Vimos como unos 32 pingüinos. Es pequeñito, incluso se confundía con las rocas. Me parece fantástico que se proteja la fauna chilena, más estos pingüinos que no se ven en todos lados. Entonces uno viaja acá, por vacacionar, y otra también por poder ver y enseñarle a tus hijos lo que es la fauna chilena y lo que hay y tiene que protegerse. Claro, ahí ustedes lo escuchaban, avistamientos que han realizado estos turistas que vienen de distintas partes del país y que llegan hasta Punta de Choros para poder tener acceso a estos tours. Yo les decía, claro, son tours que realizan los vecinos de esta misma localidad y que en realidad viven de eso en este punto de nuestro país, y se encargan de dar una vuelta por toda la Reserva Nacional, por la isla de Damas y posteriormente por la isla de Choros, para poder no solamente avistar pingüinos de Humboldt, sino también otras especies marinas, chungungos, por ejemplo, ballenas, si es que tienen mucha suerte, delfines, y el principal foco siempre, por lo que va a la gente, es por el pingüino de Humboldt, que hoy día entonces está protegido. ¿En qué consiste esta nueva denominación, este nombre de monumento natural? Lo escuchamos a continuación. Como Ministerio de Medio Ambiente celebramos la declaratoria de pingüino de Humboldt como monumento natural, de parte del Consejo de Ministras y Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que contempla una figura de protección que resguarda directamente esta ave endémica de la corriente de Humboldt en todo el territorio nacional. Claro, y ustedes lo escucharon, una experiencia inolvidable para todos los turistas que han podido tener la oportunidad de ver a esta especie que desde hace algunos días entonces es monumento natural en nuestro país. A donde está apuntando la cámara, para que ustedes lo sepan, es la isla Choros. Esto está dentro del tour que realizan todos los turistas y es uno de los puntos principales donde el pingüino de Humboldt escoge para anidar, para también cambiar su plumaje, y donde la CONAF hace todo este seguimiento y rastreo a el comportamiento. Vamos a avanzar un poquito más allá, Pedro, si podemos mostrar, porque más allá está la isla Damas y es un punto donde, por ejemplo, de martes a domingo la gente puede bajarse y puede conocer también un poquito otro tipo de fauna y, por supuesto, si tienen suerte, toparse con un pingüino de Humboldt. Eso es parte entonces de lo que todos los turistas pueden ver en la localidad de Punta de Choros. Uno de los puntos que en realidad durante hace muchos años que viene cuidando esta especie, porque ellos viven de esto, viven del turismo, viven de mostrarle a la gente su biodiversidad, y ahora con esta declaratoria entonces de monumento natural le da mucha más fuerza al trabajo que vienen realizando hace muchos años. Entonces nosotros vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en Punta de Choros y por supuesto con esta especie tan importante para nuestro país como el pingüino de Humboldt. Hermosas postales, Maca, muchas gracias, buenas tardes. Y nos vamos un poco más al norte. Los turistas están llegando hasta la playa Ramada para disfrutar del borde costero de la región de Atacama, un destino turístico a solo 10 kilómetros del puerto de Caldera. Daniela Munizaga con los detalles. Daniela.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Playa Ramada, en la comuna de Caldera, un lugar que se ha convertido en una excelente opción para pasar las calurosas tardes del verano. Esta es una playa que poco a poco ha ido ganando más popularidad. Son muchas las familias que llegan hasta este lugar para disfrutar de la playa y es importante mencionar que se ofrecen distintos servicios. De hecho, con el paso del tiempo, como mencionábamos, ha ganado más popularidad y los servicios también han ido creciendo. Por ejemplo, está el servicio del banano o de la dona con los cuales se pueden meter al mar. Hay distintos negocios que ofrecen distintos productos alimenticios para todos los gustos. Nosotros hemos estado acá recorriendo la playa, hemos hablado con algunos bañistas quienes nos han comentado el por qué prefieren venir a Ramada en comparación a otras playas de otros lugares del país o de la misma región. Así que ahora los invitamos a escuchar qué fue lo que nos dijeron. Aprovechando de vacacionar acá en Ramada, ¿qué les parece esta playa? A mí me encanta. Hoy hay muchas algas, pero normalmente es una playa cristalina, es preciosa, así que es mi playa favorita de Caldera, conozco bastantes, así que sí, me encanta. Mira, bien ricas las olitas para los niños, andamos con 4 niños, así que rico para los niños. Venimos todos los años a veranear y nos gusta acá porque es tranquilo, es más familiar, agradable el clima. Yo estoy fascinada igual de conocer acá esta playa, como voy digo por primera vez, así que no, bacán. Fresquito el aire con harta brisa, así que me gusta venir siempre en los veranos acá. Tenemos juegos acuáticos, tenemos entretención, tenemos un gran espacio para estacionamiento. Lo amplia de la playa y su tranquilidad son las características que más destacan quienes se acercan hasta Playa Ramada para poder disfrutar de estas tardes del verano. Y bueno, también escuchábamos al administrador, uno que está a cargo de mantener el orden acá en la playa, que nos comentaba que durante la semana el flujo es un poco más lento, pero que el fuerte son los sábados y domingos, donde llegan a tener hasta 500 autos estacionados. Así que ya sabe, acá en Playa Ramada es una excelente opción para pasar si está de vacaciones y poder pasar el calor. Se esperan acá hay distintos servicios que lo están esperando en Playa Ramada, en la comuna de Caldera. Daniela, muchas gracias. Buenas tardes. Tener esos bolsillos. Ya, don Sergio. Hoy juega Huachipato contra Carabobo en Venezuela. Sí, y mañana juega O'Higgins con Bahía, creo que en el Teniente. Ya, vamos cerrando. ¿Qué es esto? Ed Sheeran. Temazo. ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? Está de cumpleaños. Está de cumpleaños. Igual que María José Quintanilla por ahí. Sí, mira, pero Sheeran es dueño de un equipo de fútbol. Ipswich es dueño de un equipo de fútbol donde juega Marcelo Núñez. Ipswich Town. Sí, ya no me costó. Ya, vamos cerrando 24 horas al día, ya viene la fiera y después la promesa. Que les vaya bien. Chao, chao.